¿No se ha preguntado usted por qué hoy en día no suceden tantos milagros como los registrados en el libro de los Hechos del Espíritu Santo? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Soy el pastor Carlos A. Valentín. Y la pastora Lizy Recio. Y aquí estamos para bendecirte, Lizy. Qué bueno, este es nuestro primer podcast. Nuestro primer podcast, ya somos el primero. Y no solamente eso, el día de hoy vamos a empezar con un tema extraordinario y algo bien relevante a nuestros días. Y que nosotros tenemos bastante experiencia en ese tema. Así que en el día de hoy, mire, quédese conectado y mire, si me hace el favor, usted puede darle ahí like a este video y seguirnos porque vamos a traer temas relevantes como el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de cosas que muchas veces no se tocan, pero que son sumamente importantes. Sí. Y que a veces se desconocen. Es correcto, Lizy. ¿Sabes que te diste cuenta de la noticia del día de ayer que estaba hablando sobre el avivamiento que hay entre la juventud por lo sobrenatural? Por lo sobrenatural, sí. Es así. Lo que es grande es que esto ha estado en la palestra pública y se ha estado hablando mucho de que muchos jóvenes se están yendo a lo que es la magia, la hechicería, están en busca de respuestas sobrenaturales porque saben que las cosas naturales no llenan el vacío que tienen en sus vidas. Sí, y fíjate, en este momento hay tanto acceso a la información de lo que sea. Es correcto. Pero, por ejemplo, antes, cuando yo me criaba, cuando yo era joven, no había ese acceso. Es correcto. ¿Ves? Entonces, pero sí había ese interés. Ese interés. De hecho, Lizy, ¿te acuerdas que en una ocasión, estando en el programa que yo dirigí en Puerto Rico llamado Altar de Fuego, que era un programa radial que se daba en Puerto Rico a las 10 de la noche hace unos muchos años atrás, en el recinto universitario de Mayagüez, hubo un caso donde había un grupo de jóvenes, que estaban jugando con la tabla Ouija. La Ouija, sí. Ellos estaban en ese dormitorio y estas personas no conocen nada del Señor, simplemente estaban por curiosidad, empezaron a jugar este juego. De momento, uno de los participantes del juego cayó endemoniado y empezó a revolcarse y empezó de una manera a retorcerse. Sí. Y de momento la fuerza que había dentro de él lo levantó literalmente en el aire, lo pegó a la pared, los pies estaban colgando y empezaron a gritar y entonces tuvo que venir un pastor hacer liberación a aquel muchacho. No sé si te acuerdas. Fue una manifestación. Una manifestación demoníaca. Sí, porque Lizy, hay gente que piensa que esto es superstición, que esto no ocurre. Y sin embargo, como podemos ver, hay un resurgimiento y un avivamiento especialmente entre la juventud por las cosas sobrenaturales. Sí, el problema de todo esto es que cuando una persona tiene una experiencia de este tipo, después se le hace bien difícil liberarse de eso. Es correcto. Como estábamos hablando hace un rato fuera de cámara, estábamos hablando del caso de una persona que conociste que estaba metido en el lado oscuro de las artes marciales. Sí. Entiéndase de que hay un lado oscuro. No estamos hablando de defensa personal, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que hay un lado oscuro y tú me estás dando testimonio de una persona que tú conoces que se metió tanto en eso que llegó hasta psiquiatría. Sí, porque hubo una posesión demoníaca. Es así. Sí. Entonces, en el tema de hoy, nosotros vamos a estar indagando y tocando estos temas porque son de vital importancia, porque hay algo que está provocando que haya este tipo de anhelo por la juventud específicamente en consultar este tipo de brujería, hechicería, santería y sobre todo hasta satanismo. De hecho, la hechicería se ha convertido
en lo número uno, porque hasta las redes sociales se han levantado grupos que están fomentando este tipo y están graduando a los jóvenes de diferentes rangos de hechicería. Sí, hay algunos que lo hacen por curiosidad. Sí, correcto. Hay otros que lo hacen porque quieren unirse al grupo. ¿Ves? Correcto. O sea, la presión de los que ya están en eso. Pero realmente es la necesidad que hay dentro del ser humano. Es correcto. Por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural. Y entendamos que, Lizzy, desde que comienzan las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que lo que hoy vemos natural nació ¿de qué? De lo sobrenatural. ¿Me entiende? Desde ahí nos comienza hablando el texto sagrado. De hecho, la Biblia, si nosotros le quitamos lo milagroso, solamente nos quedaremos con 2 o 3 páginas. Seguro. Es correcto. Pero el problema, Lizzy, que yo veo en todo esto, es que como la juventud no ve la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en los lugares donde se supone y se proclama a un Dios sobrenatural. De hecho, cuando la Biblia dice que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dice que estuvo haciendo bien, sanando, libertando a los cautivos del diablo. O sea, que el poder sobrenatural de Dios, inclusive cuando a Jesús le preguntan o lo acusan de que echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, entonces Jesús le contesta diciendo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El mismo Jesús está diciendo que una de las manifestaciones del reino es lo sobrenatural. Y es echar fuera demonios. Echar fuera demonios, correcto. Que es un hecho sobrenatural porque tú necesitas poder sobrenatural para echar fuera una entidad sobrenatural. Porque los demonios son espíritus que están buscando dónde manifestar su maldad. Y entonces buscan a la persona más vulnerable para influenciarla primero y después llegar a la posesión demoníaca, que fue lo que le sucedió a este hombre que la Biblia el famoso hombre de Gádara. Sí. ¿Me entiendes? Que tenía una legión. Están buscando dónde habitar. Están buscando dónde habitar. Tal es así que cuando Jesús da orden para que salgan, ellos comienzan a clamar que no los echara afuera, del lugar, porque también son territoriales los demonios. Y entonces hay una manada de cerdos, se meten dentro de la manada porque ellos necesitaban un lugar donde manifestarse. De hecho, acabo de escribir un libro y de terminarlo. Ya para el próximo programa vamos a tenerlo. Para los próximos programas, debo decir, vamos a tenerlos disponibles, titulado La maldición de Hermón y el concilio de los dioses. Un libro que te va a hablar de cosas que tú nunca has escuchado desde un púlpito predicar o enseñar. Sí, lo que pasa es que la gente se cree que lo sobrenatural son muñequitos. Sí, correcto. O sea, es algo que no es real. Es así. Para la gente, sobrenatural es no real. No real. ¿Ves? ¿Por qué? Porque desde pequeño entrena nuestro pensamiento, nuestra mente, desde que llegamos a dudar todo lo que sea sobrenatural. Y sin embargo, vemos la necesidad que tiene el hombre. Por eso es que está en la búsqueda de lo sobrenatural. Y Dios le dio poder a la iglesia. Sí. Dios le dio poder a la iglesia para caminar específicamente, Lizzy, en lo sobrenatural. Por eso es que la Biblia dice, mira, Jesús se va a ir y le dice, miren, no se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. O sea, ellos tenían que permanecer allí para tener esa investidura espiritual, porque era necesaria, no solamente en aquel momento, y ahí es donde vamos a llegar en un ratito. No solamente en aquel momento habían personas endemoniadas, el mal existía, había gente enferma, sino en el tiempo en que vivimos. Sin embargo, el problema, Lizzy,
que hay hoy en día en las iglesias es que se sigue tradiciones de hombres en vez de seguir la palabra del Señor. Entonces la tradición nos dice, mira, ya Dios no hace milagros. La tradición nos dice, ya Dios no hace sanidades. La tradición nos dice, la religión, especialmente grupos como los sensacionalistas que niegan el hecho de los milagros. Ellos dicen, mira, cuando el canon se cerró de las escrituras, ya no hay necesidad por lo espiritual, y sin embargo nuestro mundo vive con las mismas complicaciones. Yo he viajado a la India, yo he viajado a Nepal, yo he visto lo que ser personas terrible, totalmente poseídas por demonios. Yes. Por demonios. Cuando estuve en Nepal, cuando salían esos sacerdotes, salían con los ojos rojos, endemoniados. Pero una cosa increíble, de película, de terror. Uh-huh. Entonces, ¿ha cambiado el poder de Dios? Entonces ahí vamos a Juan capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice Lizy? Exacto, vamos a ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 12? Vamos a buscarlo aquí. Aquí lo tengo. Le leo ya mismito lo que dice la escritura. Dice en Juan 14, 12, él dice, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Jesús sanó enfermos, multiplicó comida, calmó tormenta y nos dio autoridad. Es correcto. Esa autoridad fue delegada. Jesús dijo, mire, el que cree en mí y las obras, ¿de qué estaba hablando? Cuando habla de las obras que yo hago, estaba hablando de lo milagroso. Estaba hablando de los hechos sobrenaturales que acompañaron el ministerio de Jesús. Una vez fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y vino el Espíritu Santo sobre su vida. Ahí mismo Jesús recibió el equipamiento que necesitaba para desarrollar su ministerio público aquí en la tierra. Dice que de ahí, fíjate, la confrontación, de ahí sale al desierto. Dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí hubo una guerra poderosa contra los poderes del mal, donde Jesús utilizó una guerra cósmica, la autoridad de la palabra. Sí. Es correcto. Yo hablo de todo eso en el libro que escribí. Sí. Entonces, Lizy, de ahí sale. Y lo primero que sale, los primeros milagros que suceden, es que libera endemoniados y comienza a sanar a los enfermos. Todo el ministerio de Jesús, desde el principio hasta el final, estuvo lleno de milagros de todo tipo. Es correcto. Entonces, si el Señor nos dejó a nosotros su Santo Espíritu, que lo levantó a Él de los muertos, entonces las personas no tienen relación con el Espíritu Santo. Es correcto, Lizy. No conocen el Espíritu de Dios. No conocen cómo el Espíritu Santo de Dios opera. No conocen de la manera, o sea, que se supone que trabaje en nosotros y a través de nosotros. Y como no tienen el mensaje del reino, lo que viven es en un sistema religioso. Pues entonces no hay la manifestación de Dios a través de ellos. Y entonces realmente en las iglesias lo que hace es que se le dice al poder de Dios y al Espíritu Santo de Dios, quédate ahí sentadito. Quédate ahí, no tranquilo. te me muevas. No. Yo llevo esto conforme a mi mente humana y carnal. Es que queremos dirigir. Y yo siempre digo, mira, la iglesia no fue un invento de los hombres. La iglesia fue concebida por el mismo Jesús. Él dijo, mi iglesia. Uh-huh. Dio título de propiedad. Uh-huh. Y dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Entonces, Dios nos ha dado, de hecho, a los apóstoles, cuando Jesús comienza el ministerio y llama a los apóstoles, les da la misma autoridad que Él tiene para sanar. Para sanar. Las mismas necesidades no han cambiado. Uh-huh. Los tiempos han cambiado, hay tecnología, hay de todo, pero las necesidades que hubieron en el tiempo cuando Jesús caminaba por... Los 70 que Él envió. Los 70 que Él envió. Cuando regresaron. Contando todo. Contando ni los todas demonios. Las maravillas. Ellos mismos, ni los demonios se nos sujetan cuando decimos tu nombre. Ellos mismos estaban maravillados. Es correcto, ellos estaban maravillados.
Entonces Jesús lo lleva a algo bien importante. Dice, está bueno todo esto, pero dice, lo más importante de todo esto es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Están escritos en el libro de la vida. Exacto. Pero lo sobrenatural es necesario, Lizzy. Y cuando comenzamos este podcast el día de hoy, Lizzy, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero cuando comenzamos este podcast, dijimos que, y tú dijiste, nosotros sabemos de lo que hablamos porque tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia. Décadas de experiencia. Décadas de experiencia, Lizzy. Primero, vamos a consultar y vamos a hablar. Bueno, tú llegaste durante el avivamiento que hubo en un pueblo de Puerto Rico, que no vamos a mencionar. Ajá. En un pueblo de Puerto Rico, donde... En un pueblo pequeñito de la isla. En una esquinita. De la isla. En una esquinita. Se desató uno de los más grandes y poderosos avivamientos que jamás haya existido en ese pueblo. Sí. ¿Y en el área? Tú fuiste impactada por ello. Sí. Tú fuiste impactada porque tú llegaste al ministerio. A pesar de que me crié prácticamente en el Evangelio. En el Evangelio, correcto. Sí. En el Evangelio. Sí. El avivamiento te atrajo. Sí. El avivamiento me atrapó. Te atrapó. Sí. Y lo sobrenatural, lo de Dios, ¿me entiendes? Sí. Operó en la vida tuya, en la vida de tus hijos. Y tú tienes un testimonio que más adelante vamos a estar hablando de él, sobre tu propia hija. Sí. Pero vamos a hablar un poquito de lo que estaba sucediendo en una pequeña, era pequeña, pero después se expandió porque hubo un avivamiento donde milagros comenzaron a suceder. Sí. A suceder. Inclusive, hay un hombre que está trabajando, tú sabes que Dios empezó a poner en la dentadura material celestial. Puso plata, puso oro, puso colores pasteles en la dentadura. Sí. Diamantes. Diamantes. Y había un hombre que simplemente estaba trabajando a la distancia. Y como nosotros teníamos parlantes en la iglesia, ese hombre estaba haciendo un trabajo en su casa. Y de momento ese hombre siente que la boca se le duerme. Él sale corriendo a ver porque sentía esta molestia que le estaban trabajando en la dentadura. Y cuando se mira, y él no estaba en el culto, nosotros estábamos en la iglesia. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Sí. ¿Ok? Y de repente, Lizzy, ese hombre, tú sabes que recibió, cuando se miró al espejo, Dios le había arreglado la dentadura. Sí. Y empezó a glorificar a Dios. A la distancia, este hombre no tenía ninguna relación con la iglesia. Es que simplemente se ponía un parlante. En aquel tiempo se permitía. No era contaminación ambiental como hoy. No. Lo estaba oyendo a la distancia. Y el hombre, Dios le arregla la dentadura y testifica lo que Dios hace. Eso es tremendo. Hay otro hombre que pasa, está fumándose un cigarro. Está fumándose un cigarro. Y este hombre está pasando por el frente de la iglesia caminando. Y de momento ve una columna de fuego. Una columna de fuego en el techo de la iglesia. Nosotros estábamos ahí encendidos en el fuego de Dios, alabando a Dios. El hombre se le cayó el cigarro de la boca y salió gritando diciendo, esa iglesia se está quemando, iglesia se está quemando. Verdaderamente el fuego de Dios estaba allí. Es que lo sobrenatural, esta iglesia comenzó en lo sobrenatural. Esto es como Elías. Elías comenzó en fuego y se lo llevó un torbellino. ¿Me entiendes? Carros de caballos de fuego. De fuego. Y la iglesia empezó en fuego y la iglesia tiene que irse en fuego al cielo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuántas cosas, Lizzy, podríamos hablar el día de hoy de ese avivamiento? No, es que fueron experiencias extraordinarias, desde vigilias donde Dios hacía. De hecho, yo tengo un corte de periódico en mi oficina del Nuevo Diario, que ese era el periódico de Nicaragua, el Nuevo Diario, el más leído, el Nuevo Diario en aquel entonces, donde un periodista escucha lo que Dios está haciendo en ese pueblo a través de nuestro ministerio. Él llega a hacerme una entrevista y ahí está, dice, el título dice, he visto ángeles. He visto ángeles. ¿Por qué?
allí cuando pasó, un hermano vino a traer una invitación y él escucha en la iglesia, ese día no había culto, él escucha que están cantando en el templo y él se acerca y se acerca. En la iglesia no había nadie. No había nadie, no había servicio. Y cuando de momento él ve estos hombres vestidos de blanco saliendo de la iglesia. Y no había nada. No había es nada. que en el libro de los Hechos, Lizzy, Así era que nos sucedía. habla que el modelo de la iglesia debe de ser una iglesia de milagros, una iglesia de poder. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Sí. Que lo sobrenatural, ¿para qué? ¿Por qué los jóvenes están buscando? Están buscando cosas sobrenaturales, pero del mal, o sea, hechicería. Porque la iglesia no le ofrece. Ahí lo dijiste, Lizzy. Repítalo, Lizzy. La iglesia no le ofrece el poder de Dios. No le ofrece. No se lo manifiesta. No manifiestan el reino. No. Porque acompañado al reino viene su manifestación. Sí. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Todo el tiempo Jesús estuvo manifestando el reino. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De cómo estuvo manifestando el reino? Estuvo manifestándolo con milagros, con prodigios, con maravillas. Y como tú leíste hace un ratito, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. Pero fíjate que durante el ministerio de Jesús, que de principio a fin estuvo lleno de milagros, de liberaciones, ¿quiénes eran que se oponían? Porque el pueblo no se oponía. Los religiosos. O sea, los religiosos y es lo que está pasando hoy en día. Son los mismos religiosos. Entonces todo se ha convertido en una caricatura. Porque tú ves que a través de las redes cualquier manifestación sobrenatural, por ejemplo, una persona que se caiga. De hecho, voy a estar hablando en un podcast a ver si eso es de Dios o no es de Dios. O no es de Dios. Vamos a ver si eso está en la Biblia. Lo que pasa es que la gente lee la Biblia y la lee de corrido. No se detiene a ver hechos. Porque, Lizzy, te puedo probar por la Biblia, le puedo probar a cualquiera, que durante el ministerio de Jesús la gente se caía. Yo lo puedo probar. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo, Lizzy, que hay gente que abusa de las cosas. Sí. Es como Pablo tuvo que atender el asunto de las lenguas porque se convirtió en un desorden. Y eso sí pasa y hay que entender. Pero también hubo abusos para la cena del Señor. La Biblia dice que hubo abuso y Pablo tuvo que dirigirse a ellos. Le dice, mira, algunos de ustedes hasta duermen, han dormido. ¿Por qué? Porque tomaron la cena del Señor indignamente. Pero eso no lo invalida. Eso lo invalidó. Que se celebra hasta el día de hoy. Estamos celebrando la Santa Cena y recordando. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. De mí. Yes. ¿Ok? En memoria. Es un mandato. Es un mandato. Sí. Entonces, lo mismo. Y dicho sea de paso, cuando tú lees la Biblia no estaba, como la conocemos hoy, dividida en capítulos versos. Y versos. Sin embargo, cuando Pablo está hablando todas estas cosas, está encajado en relación a los dones del Espíritu, porque Pablo continúa hablando y nos habla de los dones del Espíritu y cómo deben de ejercerse, pero nunca niega la realidad de ellos. Y no hay un solo verso en la Biblia, déjeme decirle, para estos sensacionalistas que siempre están diciendo que ya Dios no hace milagros, y los dones cesaron, y las lenguas cesaron con el cierre del canon. No hay un solo verso en la Biblia que justifique tal cosa. No hay un solo verso en la Biblia. Lizzy, hablamos de un milagro que tú misma viviste con tu propia hija. Sí. Y hace muchos años. Hoy tu hija trabaja aquí en el ministerio también. Y eso fue reciente. Sí. Fue reciente, pero esta muchachita estaba jovencita. Tenía 16 años nada más. 16 años, eso está en video. Sí. Todavía VHS. Sí. En aquel tiempo eran VHS. Wow. Y hay fotos. Ya los muchachos no saben lo que es VHS. No, que van a saber ni se imaginan qué cosa es eso. Sí. Sí. Y Lizzy, tu hija estaba aquel día allí con tu otra hija, Dayan. Y
Y tú cuéntale mejor porque tú estabas Esa allí. fue Cindy, mi hija mayor, Sí. quien pasó a recibir el milagro, porque eso fue en una vigilia. Y el Señor, llamaste a las personas que tenían problemas con la dentadura. Y específicamente mi hija menor tenía muchos problemas con la dentadura. Había que hacerle muchísimos trabajos más de los que le habían hecho. Sí. Y yo la mandé a ella que pasara. Y ella pasó allá y de repente cuando terminaste de orar, pues pediste a las personas que habían sentido que el Señor las había sanado para que vinieran a testificar. Y viene una hermana y le pregunta a la niña le enseña la boca y claro, ella tenía un montón de trabajos allí. La señora que la estaba atendiendo en ese momento te la pasó a ti, pero tú muy sabiamente le dijiste, llévala donde la mamá, que la mamá es la que sabe lo que ella tenía. Es correcto. Entonces ella me la llevó a mí y yo la miro y yo de verdad que yo no vi en ella nada diferente de lo que ella tenía hecho. Y le digo a mi hija que tenía 16 años, le digo, Cindy, yo no le veo nada, solamente esta platificación que es más brillante. Y Cindy me dice, mami, esa platificación es más brillante porque se la hizo el mismo dentista que me hizo las mías son así. Y yo le dije, déjame ver las tuyas. O sea, fue una cosa que no nos hubiésemos dado cuenta si no tenemos esa conversación y si tú no envías la niña donde mí. Es para que veas que el Señor quería que se viera el milagro que el Señor había hecho en mi hija mayor al lado mío. Ella no pasó para allá al frente. Pero el testimonio de Cindy es grandísimo porque esa noche nosotras habíamos tenido una conversación porque como todo joven estaba en momentos difíciles, en momentos de duda, en momentos de definirse como creyente. Y yo le hablé esa noche y yo le dije que el Señor, si ella se decidía por Dios, el Señor le iba a dar a ella todas las cosas que ella había deseado en Cristo. Y le dije, y Él no te las va a dar la semana que viene, ni Dios te las va a comenzar a dar hoy mismo. Y el Señor respaldó la palabra que yo le di a Cindy. Y cuando Cindy abrió la boca y yo le miré, lo primero que me di cuenta es que el dentista le había sacado 2 muelas que estaban casi para el frente, 2 muelas bien cercanas al frente, que esas muelas eran muelas permanentes y que las perdió. Ajá, no iban a volver a salir. Las perdió. No iban a porque volver a salir. ellas tenían una dentadura bien floja. Las perdió. Y cuando cuando ella abre la boca y me enseña, lo primero que me doy cuenta es que no hay huecos. O sea, el Señor le puso a ella 2 muelas. 2 muelas. Dios le creó 2 muelas. Se las creó. Donde no había. Donde no había. Y no había forma. No había. Y encima de eso, ella tenía 4 platificaciones del dentista. Y yo le digo, pero Cindy, pero los 2 huecos, ¿dónde están? ¿A ti te faltan 2 muelas? Sí, mami. Y yo, no, tú las tienes. Sí. ¿Y dónde están las platificaciones que te hizo el dentista? Yo tengo 4. Pues habían desaparecido las platificaciones del dentista y solamente a uno de los lados vi una platificación, pero una platificación fuera de este mundo. En tonos pasteles era la platificación, no era así negra como esas platificaciones. Sí. No, tenía unos tonitos pasteles y una paloma con las alas abiertas. Para sellar el milagro. Yo digo que fue el sello del Espíritu Santo. Sí. Y eso, el resto es historia porque nosotras eso no... Lizzy, y eso lo vimos pasar en la iglesia particular. Yo me acuerdo que la primera vez que Dios crea una pieza dental fue en la iglesia presbiteriana de Jobos de Isabela. De Jobos de Isabela, Puerto Rico. Fue la primera vez que Dios crea una pieza dental que le faltaba a una persona. Voy a Venezuela y una persona que le habían sacado sus dientes frontales empezó a correr, a gritar porque le estaban saliendo de nuevo hacia afuera.
Wow. Y esto continuó. Esto continuó. Gente rebajando de peso milagrosamente hasta 40 libras. Yo no sé cuánto es en kilos para los que me están viendo allá. Porque acá nosotros utilizamos libras. Libras. Uh-huh. Entonces, como estos milagros así extraordinarios, porque la Biblia dice que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios en el libro de los Hechos, uh-huh, a través de las manos de Pablo. La palabra en griego extraordinario son milagros fuera de lo común. De lo común. De lo común. O sea, más allá. Entonces, para los que dicen que ya Dios no hace milagros, que se cerró el canon y ya no es necesario los milagros, nosotros que estamos hablando aquí, Dios es nuestro testigo. Dios es nuestro testigo de que lo que estamos hablando aquí lo hemos vivido. Lo hemos vivido. No una vez, cientos y cientos y cientos. Cientos de veces. Y lo hemos experimentado nosotros mismos porque aquí en Lehigh, aquí en Sedame, en esta iglesia, uh-huh, yo tengo una nieta, mi nieta mayor, y ella tenía pie plano. Y yo siempre, desde el primer momento en que yo vi la niña con el pie plano, yo dije, eso es para que el Señor haga un milagro. Eso es para que el Señor se glorifique. Y ese día que ibas a orar por milagros, yo dije, hoy es el día que el Señor me le va a hacer el milagro en los pies de Chloe. Uh-huh. ¿Y sabes qué hice antes de salir de casa? Le tiré una foto. Sí, porque así actúa la fe. Sí. El problema de la gente que dice que Dios no hace milagros es porque quieren justificar su falta de fe. Exacto. Pues yo antes de salir de casa, yo le tiré una foto a los pies de Chloe para poder tener evidencia de que la niña tenía pies planos. Cuando estabas orando, rapidito la agarraste, le quitaste el zapatito y empezaste a orar. Y esto es una de las cosas más grandes que yo he visto porque fue ahí delante de los ojos nuestros que tienes que recordarlo, cómo se hizo un remolino. Se hizo un remolino en el medio del pie de la niña y se le hizo la curvatura. ¿A los ojos? A los ojos de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Eso sucedió aquí. Aquí. Aquí mismo en el ministerio. Aquí. Y así podemos hablar de gente que empezó a caer diamantes. Inclusive vamos al pueblo de Lares. Cuando aquí empezamos a caer diamantes, vamos al pueblo de Lares. Oh, y no estaban tirados de los ductos de aire acondicionado. Ajá. Vamos al pueblo de Lares y estamos orando en el estacionamiento donde se iba a llevar a cabo en el Coliseo de Lares la actividad y comienzan a caer diamantes sobre los automóviles, la gente que estaba allí. Y luego, Lizzy, en la campaña estoy orando para que Dios ponga oro y plata, y Dios lo hizo, pero a una de las personas que le puso un diamante le puso en la diamante, dentadura. y a alguien aquí también le puso diamante. ¿Por qué el Señor lo hace? Bueno, porque Él quiere. Porque es él simplemente quiere. Porque que Él quiere. Exacto. Y yo siempre he dicho lo siguiente. Lo único que se va a manifestar en usted de parte de Dios es lo que usted se atreva a creerle a Dios. Y podríamos hablar de la pandemia, que aquí eso ni cosquilla. Ni cosquilla. Y que la gente decía, pero estás loco. Cuando veía las transmisiones de los cultos, no se ponen bozal. Y mira, y que no se ponen la vacuna. Y aquello, y lo otro. Y aquí Dios honró nuestra fe. Yes. Porque fue un tiempo donde Dios hizo milagros extraordinarios. Donde el ministerio creció. Ni un solo culto dejamos de dar. Es correcto. Todos estábamos allí unidos. E inclusive estuvimos en lugares donde personas habían sido diagnosticados con el virus y estábamos ahí junto con ellos y ninguno de nosotros. Lizzy, este tema está tan bueno. Está tan bueno y me acaban de decir que tenemos que terminarlo. Que nos pasamos porque el podcast era de 20 minutos. De 20 minutos y vamos por 30 y algo. algo. De 20 minutos. Pero déjeme saber en los comentarios si usted quiere que este tema continúe. Porque tenemos otro tema. Sí. Tenemos otro tema. Pero si usted quiere que este tema continúe, hágalo saber. Escribe en los comentarios que usted quiere que este tema continúe. Lo vamos a bendecir porque no vamos a hablar solamente de teoría. Vamos a hablar con evidencia.
con evidencia. Bueno, estás viendo Señal del Cielo. Si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ya. Ya 1,300 personas se han suscrito al canal y este es nuestro primer podcast. Queremos crecer, queremos llevar la verdad del evangelio. Vamos a tocar temas que muchas veces no se tocan en los círculos cristianos. Será hasta nuestro próximo podcast, Lizzy. El Señor les bendiga. Yo no sé por ti, pero yo creo que estaba buenísimo. Buenísimo. Estaba buenísimo. Nos quedamos con los deseos. Sí, porque tú sabes que nosotros somos de largometraje. Sí. Entonces nosotros digo, como yo sé que la gente lo que quiere ver 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, pero yo creo que este tema tocó a mucha gente. Si tú necesitas un milagro de Dios, escríbenos cuál es tu petición. Ahí en los comentarios yo voy a estar orando por su vida.